Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad. Participan Andrea Pipsevich, Daniela Arecheta, Javiera Morales, Manuel Gallardo, Pablo Cifuentes y Rodolfo Arecheta. Conduce la periodista Susi Jacob. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Influyentes aquí en Polar Comunicaciones para conversar sobre la actualidad regional, sobre la actualidad nacional, sobre la política contingente. Y estamos ya con nuestros panelistas estables, panelistas influyentes. Bienvenidos Pablo Cifuentes, Daniela Arecheta, Rodolfo Arecheta, Manuel Gallardo. ¿Cómo están todos hoy día? Hola Susi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, no veo ninguno vestido de rojo. Hola a todos. No veo ni uno con la camiseta dando el partido, pero bueno, después vamos a hacer una polla acá antes de terminar la programación, a ver qué tal nos va. Queremos mandarle un saludo hoy día a Andrea Pipsevich, a Javiera Morales, quienes no pudieron estar presentes en este panel, pero esperamos poder contar con su presencia el próximo viernes. Hemos tenido una semana interesante en la región de Magallanes y hasta Punta Arenas en fase 3 desde el lunes pasado, y ayer la buena noticia que pasaron a fase 3 también las ciudades de Puerto Natales y Porvenir. Esperemos que siga avanzando la campaña de vacunación. Hoy día la Seremía de Salud tiene una meta muy ambiciosa en nuestra región que con la mejor esperanza esperamos que se pueda cumplir y que lleguemos al 80% de la vacunación del grupo objetivo de los magallánicos. Si no, quizás hoy día viernes, de aquí al domingo, al lunes, pero ya estamos a puertas de ese 80% que nos va a ir dando un poco más de tranquilidad y también un poco más de tranquilidad a todo el personal de salud que aún tiene saturado, por supuesto, la red de salud en el hospital, la UCI, porque aunque la campaña de vacunación avance y los contagios bajen de a poco, el hospital tarda un poco más en desocupar las camas, puesto que los enfermos están 2-3 semanas más que lo habitual, los que no se han vacunado están más jóvenes. Pero bueno, también tenemos hoy día noticias interesantes. Está lanzando su campaña presidencial desde nuestra región de Magallanes el diputado Gabriel Boric también, así es que Magallanes haciendo noticia. Vamos a comenzar hoy día, como cada viernes, conociendo las ovejas de esta semana. Vamos a dar la preferencia a Daniela Arecheta. Daniela, en 1 minuto y medio más o menos, cuéntanos tu oveja blanca y tu oveja negra. Muchas gracias, Susi. Bueno, mi oveja blanca también va por el área de salud. Ya sabemos que estamos acá prácticamente a las puertas del 80% de inmunidad de rebaño, así que eso es bueno para nuestra región. Esperemos ya pronto pasar a la fase 4, que sería maravilloso para poder tener más aforo en los cines, en los restaurantes. Y ojalá que la gente que falta, que todavía no tiene las ganas de vacunarse o le da susto, ojalá puedan acercarse a los distintos lugares para poder vacunarse. Y mi oveja negra hoy día no tenía, o sea que no veía nada malo, pero algo que sí me ha llamado demasiado la atención durante estos últimos meses en Magallanes, el tema de la cantidad de accidentes vehiculares que hay todos los días, atropellos. Yo creo que falta un poco más de fiscalización, que el municipio, la parte de tránsito, apure, porque hay mucha gente que está en lista de espera para sacar carnet de manejar, hay muchos jóvenes que están manejando sin licencia. Yo creo que ahí falta un poquitito apretar los horarios, que tratar de las agendas sacarlas un poco más rápido para que la gente obviamente maneje con carnet de identidad y no tengamos tantos accidentes en la región. Perfecto, muy buenas ovejas. Manuel Gallardo, tus ovejas de esta semana. Mis ovejas de esta semana, mi oveja negra, son la noticia de los 1.379 niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema escolar en la región de Magallanes. Esto es algo que ha ido aumentando evidentemente con la pandemia, no solo en la región, sino que también en el país. Yo entiendo que los profesores fundamentalmente han hecho, y profesoras, un tremendo esfuerzo para tratar de sacar adelante lo que implica hacer clase en pandemia. Yo he conversado con muchos docentes, bueno, acá está Pablo, y de verdad que es realmente admirable la tarea. Por lo tanto, creo que como Estado, esto me parece que es una decisión de Estado, tenemos que ir en rescate, en el caso de Magallanes, de esos 1.379 niños, niñas y adolescentes. Sabemos que es un prejuicio para toda la vida,
que hoy día no estén recibiendo la educación, y es algo que probablemente para quienes son más niños, desde el desarrollo cognitivo hasta las otras tareas que van a emprender durante su vida, se van a ver afectadas. Así que esa es mi oveja negra de un tema súper urgente que no copa los diarios, que no copa los medios de comunicación, pero que en verdad se trata del futuro del país y de la región. Y mi oveja blanca, un poco en la línea de lo que decía la Dani, va a estar puesta en los jóvenes de Magallanes, porque vimos cómo la juventud magallánica, fundamentalmente en la comuna de Punta Arenas, durante los últimos días se han volcado a los diferentes centros de vacunación a vacunarse, algo que no necesariamente ha sucedido en otras partes del país. Vemos que en general la juventud un poquito la más resistente a la vacuna, y me parece que eso es realmente admirable. Como decían los romanos, salute república ex suprema lex, la salud de la república es ley suprema, y parece que los jóvenes de Magallanes la tienen absolutamente clara, no solamente por una cuestión individual, sino por el impacto colectivo que tiene vacunarse. Así que la oveja blanca para la juventud magallánica. Así es. Rodolfo Arecheta, tus ovejas. Bueno, yo no soy tan optimista como la Daniela, yo vi puras negras, entonces voy a partir con la oveja negra para los parlamentarios de la región, para el senador Bianchi, para la senadora Goich, para Gabriel Boric, y también, bueno, Karim no sé si meterlo acá porque estuve indagando y tanto Gabriel como Karim no estuvieron en la votación del feriado del día lunes. La verdad es que yo no sé si el país resiste el nivel de improvisación con la que están actuando nuestros legisladores. Para los que no saben, programar un feriado con tan poca anticipación significó suspender operaciones, pacientes oncológicos que iban a recibir sus quimioterapias ya no las pueden recibir, y una serie de perjuicios. Yo soy abogado, el tema judicial también se atrasa, todo eso, con toda la angustia que genera para toda esta gente y los perjuicios. Yo entiendo más allá del fondo, que es el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, que uno entiende. El nivel de improvisación, la verdad es que se parece mucho a la desidia, y como decimos los abogados, la culpa grave, la negligencia grave equivale al dolo. O sea, esto yo no sé si lo hicieron sabiendo el perjuicio que iban a ocasionar o no, pero en cualquiera de los dos casos me parece grave, una desconexión muy amplia, muy grande de nuestros parlamentarios, que básicamente no saben cómo funcionan las cosas. Esa es la oveja negra. El caso de Gabriel Boric y Karim Bianchi no estuvieron en el Senado, o sea, en el Senado de la Cámara de Diputados. Habría que ver por qué motivo no votaron. Y la oveja blanca, más bien un guanaco patagónico al servicio de salud a nivel nacional. La verdad es que yo creo que no nos tenemos que cansar y no podemos normalizar la tarea que están haciendo. Es una tarea muy grande. La pandemia es un tema muy complicado y que de momento hemos ahí más o menos al límite, pero hemos logrado llevar de buena manera gracias al esfuerzo de tanto los funcionarios del sector público como la gente del sector privado. Así que un guanaco patagónico para la gente que se esfuerza día a día en los hospitales y en todo lo vinculado a salud. Perfecto. Pablo Cifuentes, vamos con tus ovejas. Ya. Bueno, mi oveja blanca va ahí cercano a lo que decía Rodolfo, pero quizás en la cara contraria. En mi caso yo quiero celebrar y reconocer que haya por fin un día que visibiliza la preexistencia de los pueblos originarios, aun cuando puedo estar de acuerdo con lo que planteas con respecto a la forma quizás de la aprobación. Creo que hace mucho tiempo es tremendamente necesario, así como existen feriados religiosos, como existen feriados que recuerdan efemérides históricas. Creo que es tremendamente necesario e importante que como país tengamos también un día, por lo menos, que permita visibilizar y reconocer la existencia de aquellos pueblos que son originarios, que son ancestrales y preexistentes. Así que en realidad creo que es importante eso. La deuda sigue siendo muy grande, ya como Estado tenemos una deuda gigantesca con los pueblos originarios y tenemos que seguir avanzando en eso, ojalá a través de la nueva Constitución. Pero creo que es por lo menos como un gesto político, como un gesto humano importante hacer esa visibilización, aun cuando quizás los canales puedan ser cuestionables, como dice Rodolfo. ¿Ya? Y la oveja negra, en realidad quiero hacer un comentario bien sencillo de una situación que ocurrió el domingo pasado, que fue un domingo de elecciones, y creo que pone sobre el tapete un tema que siempre nos afecta como magallánicos y magallánicas. El domingo pasado, que fue día de elecciones, en Magallanes estuvieron los supermercados cerrados, estuvo cerrado el comercio, hubo prohibición de venta de alcoholes, siendo que en nuestra región no hubo ninguna elección. Eso nos demuestra que una vez más ocurre lo que pasa siempre, que se toman decisiones a nivel central
no se consideran las realidades particulares y termina pasando lo que pasa siempre, que la región tiene que sumarse o hacerse cargo de las decisiones que se toman desde afuera. Así que ahí yo también a poner ojo, a ponerle más atención a las realidades particulares que no siempre se consideran. Excelente. Así nomás con el feriado irrenunciable en Magallanes. Rodolfo, tú querías hacer un comentario sobre alguna de las ovejas de Manuel. Sí, de la oveja negra, yo creo que toca un punto súper delicado en la pandemia, que es el tema, y qué bueno que esté Pablo acá, que es el tema de la asistencia a clases presencial. Yo creo que, por lo menos en Magallanes, y yo creo que debiese ser así en todo Chile, deberíamos empezar a pensar en serio en volver. Yo sé que es muy complicado y que tiene riesgo, pero la verdad es que los costos los están pagando en general la gente, los niños que tienen menos recursos, porque en general la gente que tiene más plata se las puede arreglar de mejor manera, y muchos ya volvieron antes incluso a clases que los establecimientos municipales. Entonces yo creo que ahí ha faltado. Yo sé que el gobierno tiene cosas que decir ahí y que quizás no ha hecho todo lo posible, pero también de parte del gremio yo creo que debiésemos avanzar todos en restablecer esto lo antes posible. Y bueno, una lástima el tiempo perdido también, porque eso finalmente repercute en la enseñanza y el aprendizaje de los más vulnerables. Eso nomás. Ahora, yo creo que eso va a tener este fin de semana harta noticia, porque ya el gobierno convocó un comité especial para revisar el plan paso a paso, más que la propuesta solamente que hizo el Colmet, sino que revisar todo el plan paso a paso, y ahí por supuesto que juega un papel muy protagónico en la vuelta a clases. Manuel, tú también querías acotar algo. Sí, solamente un comentario respecto a lo último. Yo creo que el ministro Figueroa ha sido evidentemente torpe en cómo ha querido insistentemente, sin que estuviesen resuelto otras cosas de la pandemia, insistir con la vuelta a clase. Hoy día, que por ejemplo en el caso de Magallanes va más de un 80% de la población vacunada, uno podría empezar a plantearse ese tipo de soluciones, porque justamente la propuesta del Colegio Médico, una de las cosas que prioriza es tratar a la comunidad educativa, dotarla de la mayor, digamos, protección y medidas sanitarias posibles para que los niños vuelvan, porque sabemos, bueno, lo hemos visto incluso acá en el programa, como la Javiera, que tiene a los mellizos en la casa, yo en mi caso tengo a mi hija, y llevarla al jardín, y que no van a los jardines, y que no van a los colegios, es muy complicado en general para las trabajadoras y los trabajadores. Hoy día sí es momento justamente, creo yo, de plantearse la presencialidad, porque las vacunas están funcionando. El problema que había con el ministro era que planteaba la vuelta a clases sin cuando ni siquiera llegaba la vacuna a Chile. Y respecto a las ovejas, voy a hacer un mix entre lo que decía Rodolfo y lo que decía Pablo. Yo creo que sí es necesario un reconocimiento como este a las que a mí me gusta llamarle primeras naciones. Y es porque es verdad, hay feriados religiosos, católicos, evangélicos, y lo cierto es que antes que llegara el catolicismo o cualquier tipo de religión a nuestro país o a nuestro continente, existían justamente las primeras naciones, estaban nuestros pueblos originarios. Sí, evidentemente el problema es que se legisle de manera un poquito improvisada, no un poquito, de manera improvisada. Eso sí hay que decirlo, porque evidentemente esto se puede haber hecho hace un mes atrás, hace un mes y medio atrás, porque va a afectar en un medio punto, un punto a la economía del mes, y eso es verdad, y en pandemia eso es malo, pero yo creo que es bueno a dar ese reconocimiento. Tenemos una permanente deuda como país con los pueblos originarios, la forma evidentemente es improvisada, pero el feriado en sí me parece adecuado, un adecuado reconocimiento. Perfecto. Pablo, tú, profe del Liceo Salesiano San José, ¿qué nos puedes contar sobre la vuelta a clases? ¿Qué opinas? El Liceo de Magallanes, por lo menos. Exalumno. Bueno, podemos conversar al respecto largamente en otro momento, Manuel. A ver, bueno, yo creo que es súper importante que cuando se habla de educación hay que tratar de despojarse ojalá de cualquier sesgo y mirarlo en la mayor amplitud posible. Naturalmente lo que planteaba el diario El Pingüino es una noticia alarmante cuando estamos hablando de más de 1.300 estudiantes que están fuera del sistema escolar. Estamos hablando, por ejemplo, de un liceo grande, completo, que estuviera de repente desapareciendo y saliera del sistema. Ahora, estos números tampoco son nuevos. Yo creo que igual hay que hacer ese punto. La deserción escolar viene siendo un problema hace ya hartos años y no ha ocurrido solamente con la pandemia. De hecho, yo creo que en algunos aspectos podríamos decir que incluso la pandemia y el sistema remoto ha permitido mantener un poco cierta retención, en el sentido de que nos ha permitido quizás tener una llegada diferente a hogares donde antes no se podía. Ahí habría que ver los números.
Pero sí creo que la reflexión de fondo acá tiene que estar en cuáles son las condiciones necesarias para poder potenciar el regreso. Y aquí yo concuerdo con lo que dice Manuel. Efectivamente, ahora que ya estamos avanzando en las fases sanitarias y estamos teniendo mejores condiciones, podríamos ir pensando en cómo se podría volver a un regreso 100% presencial, que ojalá fuera así. Yo esto lo digo siempre, no hay nada que se compare con la clase presencial, no hay nada que sea más efectivo, porque la educación es finalmente una actividad que es profundamente humana. Cuando estamos separados por pantallas, cuando estamos separados por una asincronía que no nos permite el contacto que fluye naturalmente, es muy, muy difícil educar. Y yo creo que tanto estudiantes como apoderados, como profesores y profesoras estamos echando de menos hace rato la sala de clases. Pero obviamente tiene que haber circunstancias que así lo permitan. Y como decía Manuel, volver en el escenario que teníamos el año pasado era bastante difícil, porque lo vimos incluso hasta el primer semestre, cuando se volvió a clases presenciales y no habían pasado 2 semanas y ya había que suspender clases nuevamente y es volver a adaptarte a otro sistema. Entonces no podemos estar jugando tampoco al ir y venir todo el tiempo. Es importante tomar las decisiones con información concreta, certera, y que permita también hacer una proyección a largo plazo, que no sea, como bien decía Rodolfo anteriormente, no se puede estar jugando siempre a la improvisación. Y de repente en educación se cae mucho en eso, más que nada por pensar en los réditos políticos que puede haber al respecto. Así que creo que esas son las consideraciones que hay que tener ahí. Perfecto, y sobre todo también la reinserción de la mujer al mundo laboral, que ha tenido un tremendo retroceso teniendo a los niños en la casa. ¿O no, Daniela? ¿Qué opinas tú de eso? En eso yo estaba pensando mientras los chicos hablaban, porque lamentablemente la mujer hoy en día ha tenido que quedarse en la casa para tratar de educar también junto a los profesores online, esta modalidad, y en algunos colegios que obviamente te envían las guías a la casa, que no han tenido, como otros colegios que tienen clases online virtualmente. Pero yo creo que sí es necesario, ojalá que podamos pasar prontamente una fase 4 y que el paso 4 ya sea que más alumnos por tema de quórum puedan entrar a las salas de clase. Hoy día la modalidad, yo tengo igual sobrinos chicos, no tengo hijos como algunos de los que están en el panel, pero sí les cuesta mucho más aprender a leer, porque son más chicos, es distinto estar en una sala de clase. Entonces igual había un retroceso en la educación de los niños más chiquititos, los párvulos. Pero por eso es importante que salgan. También el tema de salud mental ha afectado mucho el encierro de los niños, tanto de la mamá, y sí o sí se necesita también reactivar la economía y la salud, y yo creo que las mujeres todas hoy en día quieren salir, de hecho en algunos casos son el foco principal de la casa y el sustento de la familia. Entonces sí es necesario que ojalá se pueda volver, obviamente con todas las medidas sanitarias, porque sabemos que todavía no hay vacunas para los niños tan chiquititos, y ojalá que ya todos los que son adolescentes, hasta donde ya empiecen con la fecha de las vacunas, se vayan a vacunar, de verdad no pasa nada, es un simple pinchazo, después de 21 días el otro, y ahora hay una vacuna que es solo un pinchazo, así que los invito a todos que busquen en el calendario y cuando les toque su fecha se puedan vacunar para que seamos la primera región con inmunidad de rebaño. Perfecto. Bueno, los quiero invitar ahora a que conversemos un poco y comentemos sobre el tema del hidrógeno verde. Hoy día estuvo acá el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, quien hizo una visita a la región para presentar el programa que transforma, ¿no es cierto?, el tema de la vía energética que tiene Magallanes. Vino a presentar el programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Patagonia Austral, que es una iniciativa público y privada que busca potenciar la producción y la demanda local del hidrógeno verde en Magallanes, algo que es una esperanza para los magallánicos en muchos aspectos, no solamente en el tema económico, sino también laboral. Esperamos no caer en un tema tampoco de mayor impacto ambiental, como sucedió con la mina invierno. Así que los invito un poco a comentar. Rodolfo, partamos contigo un poco la esperanza que tiene toda la explotación acá y el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Magallanes. Sí, Susi, yo creo que hay que ser cuidadosamente optimistas, porque ya hemos visto en otras ocasiones, me acuerdo el lago Merced, no sé si se acuerdan, que salió con bombo y platillo, salió la presidenta Bachelet casi que en el lago como mirando, y hay que tener cuidado porque lo que se requiere es lo que se requiere para que esto funcione es una gran inversión, y también se requieren circunstancias externas para que esto funcione. Hay todo un tema de convertibilidad a la energía que se puede producir de distintas formas a partir del hidrógeno verde o a los combustibles, que hay que ver con cuidado, y se requiere que existan las condiciones necesarias para que esto se potencie.
Y ahí requiere también una mirada de ver cómo funciona el tema de la inversión. Al final, la inversión se va a los países que son capaces de fijar reglas claras, que son capaces también de dar certeza a los inversionistas de que su inversión se va a respetar, y esto va de la mano con una serie de derechos que lo podemos empalmar con la Constitución, que son el derecho de propiedad. Obviamente nadie va a invertir en un país en el cual en un tiempo le van a cambiar las reglas del juego. Eso es lo primero. Entonces estamos en un periodo delicado. Yo no quiero ser como catastrofista ni anticipar nada, pero las reglas del juego para el tema del hidrógeno verde e inversiones grandes son relevantes. Eso yo creo que más allá de hacer un pronóstico, yo creo que lo tenemos que saber. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bien aspectado, las condiciones están, pero no hay que olvidarse de que por un lado están las condiciones naturales y por el otro lado tienen que estar las condiciones de certeza jurídica. Y en ese sentido hay países, no sé, Venezuela, no quiero decir que vamos a hacer Venezuela ni nada, para que después no me digan eso. Venezuela, por ejemplo, es uno de los mayores productores de petróleo y compra mucho petróleo porque no ha tenido la capacidad de sacar y de gestionar eficientemente su petróleo. Entonces, eso es un problema, no digo que vaya a pasar, pero hay formas de hacer esto mal también, tener una mina de oro y no aprovecharla. Entonces, bueno, y eso como en términos generales. Yo por eso digo como un prudente optimismo, ojalá que lo logremos hacer, y también que esto vaya de la mano con el desarrollo de la región. Y por eso yo decía, fuera de cámara, como haber traído al gobernador hubiese sido importante, porque él va a poder pedir facultades y cosas que se pueden modificar, es, por ejemplo, aportes obligatorios o vínculos obligatorios entre estas empresas que se vengan a instalar y las universidades, por ejemplo, para que se formen acá y tengamos profesionales magallánicos que sean los que trabajen en el tema del hidrógeno verde. Eso es al menos una idea. Obviamente es una mirada un poco más holística la que se necesita, porque no solamente va a ser el gobernador, sino que también el presidente. Y por otro lado, está el tema de las asociaciones público-privadas, que yo veo con buenos ojos, lo veo con buenos ojos, pero uno las tiende a idealizar, y si el Estado no está funcionando bien, termino al tiro, si es que el Estado no está funcionando bien, puede ser complicado, porque las asociaciones público-privadas favorecen a una empresa, ahí hay un ganador. Entonces, si es que esas licitaciones o esos concursos están mal hechos, la verdad es que vamos a tener al primo de algún político ahí en esa empresa. Yo no estoy diciendo que eso va a suceder, pero tenemos que ser cuidadosos porque se ha visto en otros lados, y la idea de hacer esto es hacerlo bien. Esa es mi opinión respecto al hidrógeno verde, ojalá que resulte. Manuel, tu opinión, te vi tomando apuntes muy concentrado con lo que hablaba Roberto. Sí, estaba tratando de ordenar la idea. Yo diría que hay 4 pilares fundamentales en el tema de hidrógeno verde. Lo primero es que inevitablemente uno ve una oportunidad ligada a una esperanza, efectivamente empezar a producir este tipo de gas sin necesariamente tener que depender del carbón. Me parece que es de la explotación del carbón, me parece que es una tremenda oportunidad. Y también ambientalmente, como decías tú, o sea, yo creo en una sociedad, lo dice la encíclica Laudato Si del Papa, donde uno cuide la casa común. Es decir, el crecimiento económico, el desarrollo de los territorios tiene que venir acompañado de cuidar el planeta, y me parece que este tipo de proyectos va en esa vía. Segundo, lo orgulloso que nos tenemos que sentir como magallánicas y magallánicos, porque al final del día lo que se ve es que el mundo mira a Magallanes con la posibilidad de llegar incluso a producir el 13% de toda la producción mundial de hidrógeno verde que se haga en nuestra región. ¿Y eso por qué? Porque porque tenemos experiencia en petroquímica, porque tenemos la infraestructura, porque tenemos el ejemplo de cómo ha funcionado Methanex en asociación público-privada con otras empresas como la ha sido ENAP con Methanex. En fin, yo creo que nos miren es de verdad de gran orgullo para la región. Y en cuarto lugar, dije 2, ahora voy por la tercera. La inversión. Acá es súper importante la inversión y el aprender. Yo el otro día escuchaba a algunos técnicos ligados a la materia y decían que aquí la próxima década no solamente poner en puesta en marcha los proyectos, sino que es aprender del hidrógeno verde, porque es una industria más bien desconocida. Tenemos que producir una cantidad de profesionales que hoy día no existen en la región, tampoco existen en el país, y eso nos da la posibilidad también, lo siento, de que probablemente empecemos a ver otro tipo también de formación continua, y para la universidad también esto es una tremenda oportunidad. Y finalmente concuerdo con lo que decía Rodolfo respecto a la labor de los gobiernos regionales.
Yo particularmente creo que en la nueva Constitución debe impulsarse un Estado no con características de descentralizado únicamente, sino que con características de regionalizado. Por lo tanto, por la vía de los impuestos que las empresas dejen por el trabajo en el hidrógeno verde, ¿qué porcentaje de eso queda para la reinversión regional en proyectos sociales, educacionales, en materias de salud, de conectividad? Me parece que va a ser fundamental, y ahí evidentemente la figura del gobernador regional va a ser importante para que esté peleando de que varios de los recursos que se van a invertir y producir terminen quedando, ¿no es cierto?, en nuestra región. Pablo. Sí, bueno, escuchando a Rodolfo y Manuel, yo creo que tenemos hartos puntos de convergencia en este tema, principalmente porque no podemos perder de vista que este es un proyecto a largo plazo, ¿cierto? Y cuando hablamos de un proyecto que es tan a largo plazo, estamos hablando de que esto podría empezar a implementarse, no sé, en 10 años más. Es necesario también tratar de revisar todos los alcances que esto puede llegar a tener y verlos con calma, con seriedad y con responsabilidad. Sobre todo, y aquí un poquito colgándome de lo que decía Rodolfo, yo veo como algo positivo también que estamos en un proceso constituyente, y el proceso constituyente ha dado bastantes muestras, por lo menos, que hay una mayoría que quiere avanzar hacia un desarrollo más amigable con el medio ambiente. Entonces creo que también hay una oportunidad, y este proyecto va en línea con esta mirada o con esta esperanza que tenemos de transformar quizás la matriz productiva o de transformar la manera que tenemos de generar recursos dentro de nuestro país. Me parece que el hidrógeno verde está en sintonía con ello. Ahora, yo creo que es súper importante que justamente como es un proyecto tan a largo plazo, no podemos caer en errores pasados, y para eso es súper importante tener todos los estudios a mano posible, realizar todos los estudios de impacto ambiental, de sustentabilidad, ¿cierto?, de factibilidad, y también tener todas las conversaciones necesarias con los distintos sectores productivos, con los distintos sectores también que tienen que ver con las inversiones, como decía Manuel, e incluso con el ámbito educativo. Por ejemplo, ¿qué rol puede tener la Universidad de Magallanes en este ámbito? ¿Cómo estamos como para potenciar quizás relaciones conjuntas, un trabajo colaborativo, desarrollo de tecnologías nuevas también para la región, etcétera, ¿cierto? Ahora, creo que también es súper importante ver cómo vamos a asegurar que tengamos un impacto duradero y a largo plazo para la región. Muchas veces ha pasado cuando hemos visto otras grandes panaceas que han llegado, como por ejemplo, hoy llegaron las salmoneras, llegó la industria del carbón, ¿cierto? Y traemos un tremendo ofertón para la gente, muchos empleos, y finalmente hemos visto que ocurre lo mismo. Tenemos un desarrollo inicial que parece ser explosivo, que se inyectan muchos recursos, y luego estas empresas desaparecen por las razones que sean, y lo que genera es desempleo, lo que genera es una pérdida en las condiciones que se habían logrado sostener. Entonces eso no debería pasar, y tenemos el tiempo quizás hoy para resguardarnos de manera correcta a través de también una institucionalidad que sea acorde con las necesidades que tenemos. Y por eso, eso me lleva al último punto, que tiene que ver con la probidad, ¿ya? Que ojalá el desarrollo de este proyecto no signifique que vamos a tener beneficios para, como decía Rodolfo, para el primo de alguien, para el amigo de alguien, y que esto dando vueltas como siempre en las manos de los mismos, sino que efectivamente podamos desarrollar proyectos con una mirada inteligente, con una mirada estratégica que nos permita un desarrollo real, pero también con un impacto a nivel social. Y con esto termino, Susi, que también tengamos un Estado con la capacidad suficiente de fiscalización de los procesos que se están llevando a cabo, porque ahí es donde hemos fallado infinidad de veces. Ya se llevan a cabo proyectos sin estudios de impacto ambiental, sin tener las conversaciones necesarias y sin la capacidad de fiscalización, y al final se desarma todo un castillo de arena porque no se tomaron las bases como correspondía hacerlo. Entonces creo que ahí, si estamos en este proceso constituyente, aprovechemos también de sentar bases concretas, sólidas, que le den al Estado las herramientas para poder fiscalizar como corresponde. Perfecto. Daniela, tu turno. Bueno, parecido a lo que decían los chicos, yo creo que esto es un buen desarrollo para la región de Magallanes. Estamos, como decía Manuel y Rodolfo, saliendo en todo el mundo. Hay empresas a nivel internacional que están apostando a invertir en nuestra región y en nuestro país. Son súper pocos los países que están hoy en día con el tema de hidrógeno verde, son 6, dentro de eso estamos nosotros, Chile, fin del mundo, con los mejores vientos para poder producir esta energía, que es una energía limpia, que yo no lo veo que vaya a ser a corto plazo como el carbón, que decía. Por ejemplo, la energía verde, hoy en día hemos visto que se están haciendo vehículos a con energía eléctrica, y obviamente la energía hidráulica es 3 veces más que la gasolina.
O sea, por eso hoy en día todas las empresas, todas las industrias quieren aportar por esta energía que es limpia, porque eso a nivel mundial está el sello verde, que todos quieren, obviamente, tenemos todo el problema de la capa de ozono, y eso va a ayudar, obviamente, a que empresas extranjeras entren a nuestra región. Eso obviamente va a impactar económicamente, pero que lo que decía la mayoría de la gente, hoy en día Chile quizás que no tiene los profesionales aptos para el tema de hidrógeno verde, puede ser muy pocos y la mayoría va a venir del extranjero a capacitarnos. Lo ideal obviamente sería que tuvieran algún convenio con la Universidad de Magallanes, pero también con los establecimientos educacionales como los colegios municipales, ya que ahí van a salir también el industrial que tiene el área de electricidad, que sería importante obviamente porque es una energía que va a estar y se va a quedar. De hecho, en 5 años ya Magallanes ya podría empezar a producir hidrógeno verde. Es rápido por la cantidad de viento que nosotros tenemos, sobre todo que ya no son poquitos meses, hoy en día si se han dado cuenta hay más rachas de viento por más meses, más prolongados. Y además, como decía Manuel, que vamos a generar el 13% de la energía dentro de nuestra región, pero va a ser 7 veces la energía que genera Chile. O sea, es un tema de impacto de energía que vamos a poder, quizás que a futuro, no en un corto plazo, ya podamos tener autos eléctricos, muchos más de lo que hay, porque hoy en día está acotado solamente en la ciudad de Santiago. Podemos ver como en Estados Unidos la Ford está sacando todas las camionetas hoy en día eléctricas, las enchufan en sus casas con todo este tipo de energía. Además también tenemos harta posibilidad de todo lo que es el tema de energía solar, que en Magallanes también se ha empezado a utilizar bastante, así que yo creo que es un tema que se va a quedar por mucho tiempo y ojalá que para siempre. Y en sí ver qué va a pasar también con el tema de los constituyentes, porque vimos cuando fue el estallido social, muchas empresas a nivel internacional decidieron retirarse del país sus inversiones. Y hoy en día estamos viendo que hay empresas que por tema de hidrógeno verde están apostando por Chile, por Magallanes específicamente, así que esperemos que sigan con esa inversión porque eso va a hacer que ayude a la región económicamente a crecer, va a llegar gente de afuera a capacitar, va a hacer lo mismo como el carbón, que ya quizás se tiene más conocimiento, porque el hidrógeno verde solamente está en 6 países, es algo que se está empezando a conocer, a estudiar, y yo creo que va a ser un buen impacto para nuestra región y para el país. Sí, proyectado en escala de magnitudes, dice que si solo se considera el 10% de este potencial productivo, que es lo que se cree que hay acá, se lograrían ventas por $1.500 millones en un año. Esta semana también ya se habló de amoníaco verde, que está derivado del hidrógeno verde. Rodolfo, tú querías seguir aportando en este tema. Sí, como para dar una segunda pasada al tema. Bueno, estoy de acuerdo primero con lo que dice Pablo. El tema de la economía verde es muy relevante en el mundo y el mundo se está moviendo para allá. Por eso es tan importante la industria del hidrógeno verde, porque al final es un combustible que no contamina, o sea, es vapor en vez de dióxido de carbono. Entonces, eso es muy positivo y posicionar a Chile y a Magallanes en esa industria yo creo que es muy relevante. Pero también tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Hay un montón de burocracia y trámites que deberíamos tratar de adelantar, digamos. O sea, el impacto ambiental, el servicio de impacto ambiental y todo lo que demora la evaluación de impacto ambiental de un proyecto, finalmente lo puede retrasar. No digo que no se haga, porque se tiene que hacer. Obviamente esto tiene que ser armónico con el medio ambiente, pero en Chile somos muy buenos para la burocracia y poco para en otros países se llama fast track. Lo que importa, lo que es relevante y es urgente, tomarlo como relevante y urgente y darle la prioridad que merece, digamos, hacer el análisis, pero apurándolo. Yo sé que obviamente acá hay cosas entre medio que son consultas ciudadanas, que el proceso de evaluación de impacto ambiental tiene, que hay que hacerse, o sea, se tienen que hacer, pero de alguna forma ver la posibilidad de adelantarse un poco a eso. Y en relación también, un poco llegando a la contingencia nacional, y en base a lo que decía antes, que es importante la inversión, llama la atención una de las propuestas de Daniel Jadue, el precandidato presidencial, en relación a revisar los tratados internacionales suscritos por Chile en materia económica y también los tratados internacionales que hacen posible que a Chile lo demanden en una corte internacional inversionista. Eso lo propone, está en el programa de Daniel Jadue y me parece súper complicado, me parece una mala idea, porque finalmente si es que uno mismo cuando va a hacer una inversión
si es que de alguna forma no resulta, quiere tener la certeza de que le va a poder reclamar a alguien. Y eso, si es que uno se hace una casa, se compra un producto en una multitienda, quiere tener la certeza de que si eso no funciona, le van a devolver la plata o de alguna forma lo van a indemnizar. Funciona de igual manera con las inversiones. Entonces, de alguna forma, no se ve tan bien desde afuera, el Estado de Chile permite que demanden al Estado, eso no deberíamos permitirlo, nuestra soberanía, eso es lo que se dice. Pero la verdad es que si queremos atraer inversión, esto es lo que hacen los países que miramos con admiración, establecen reglas claras y posibilidades de reclamar en caso de que el Estado, por el motivo que sea, no cumpla con las reglas prometidas. Entonces, eso me parece importante. Y bueno, y también a los que les gusta el Estado, el tema de la visión estratégica acá, pues. Yo creo que es relevante ponerle pino, como se dice, de tratar de adelantar los procesos burocráticos y que el Estado participe activamente y un poco no tan lento como lo hemos visto, porque acá hay ventajas competitivas que son inigualables, pero si es que resulta más caro producirlo acá o nos demoramos mucho en hacerlo, otros países van a empezar a producir a menor costo y van a buscar la forma de hacerlo mejor que nosotros. Podemos tener la materia prima, pero si no lo hacemos bien, la verdad es que nos podemos quedar atrás. Ese es el comentario que diría. Manuel. Sí, Susi, muy breve a partir de algo que mencionó primero Rodolfo y después Pablo, y que me parece bueno atender, que es cómo funciona la transparencia y la probidad de estos proyectos que van a tener una cooperación pública-privada. Hoy día en Chile existe el Consejo para la Transparencia, que lo que busca es justamente tratar de que ese mecanismo esté lo más presente posible en todas las instituciones que bordean la esfera pública, ¿no es cierto? Y la verdad es que poco se conoce la conformación de los directorios de, por ejemplo, estos proyectos que van a venir, la necesidad de que sean vía concursabilidad, de que sean presentaciones transparentes, de que ojalá sean espacios, incluso los directorios paritarios, ¿no es cierto? Y es algo que solamente quería hacer el punto que me parece importante relevar, que uno ve pocas propuestas en esta materia y habría que ver hoy día cómo opera el sistema de concursabilidad, por ejemplo, en el servicio civil, solo para tomarlo como ejemplo, qué tareas tiene el Consejo para la Transparencia y ver si justamente esta institución tiene algún grado de influencia o tiene algún grado de control o tiene algún grado de auditoría sobre este tipo de proyectos, cuando el Estado genera cooperaciones pública-privadas, donde hay inversión estatal, donde hay presencia estatal, con otros, qué exigencias se les pone, qué dice nuestra legislatura, y segundo, cuál es el rol de fiscalización del Estado. Me parece que no es menor ese punto de probidad y transparencia de estos proyectos. Pablo. Sí, bueno, de acuerdo con lo que dice Manuel, y a propósito también de lo que comentaba Rodolfo recién, estoy de acuerdo. Creo que nadie quiere que cuando hay una inversión se estén cambiando las reglas del juego, y por eso es tan importante que las reglas queden claras desde antes. Y yo creo que es súper importante que tengamos un Estado que esté fortalecido en cuanto a su capacidad de fiscalizar y mantener esas reglas de funcionamiento súper claro, y totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel, de la manera más transparente posible. Yo creo que en gran medida lo que ha pasado con muchos proyectos en Chile es que las condiciones bajo las cuales se han instalado las inversiones han sido demasiado, no sé si irregulares es la palabra, pero por lo menos blandas, ¿ya? Y se ha permitido que muchas empresas hagan lo que quieran, sí dejando ciertos beneficios, pero lamentablemente a un costo que ha sido alto para muchas comunidades. Y yo creo que en ese sentido es súper importante fortalecer la capacidad de legislación del Estado, de fiscalización, fortalecer también la capacidad de tener sanciones con respecto a estas empresas también, porque no se trata solamente de dejar las reglas claras, sino que también de hacer que se cumplan. Y muchas veces acá lo que pasa es que las empresas incumplen condiciones básicas y luego de eso tienen que simplemente, no sé, pagar una multa, o hemos visto a esta gente que tiene que ir a clases de ética en algunas circunstancias, y eso no debería pasar. Lo que debería pasar es que en realidad tengamos un aparataje institucional sólido que permita que esas reglas se respeten siempre, y para no tener que llegar obviamente al punto en que ocurra lo que decía Rodolfo anteriormente, que finalmente las inversiones tengan que irse porque se cambiaron las condiciones a última hora. Eso no debería pasar, pero para eso es importante que las reglas estén súper claras desde antes. Pablo, y en ese sentido, ¿tú estás de acuerdo con los comentarios que hizo Daniel Jadwe los pasados días sobre el tema de la inversión extranjera, que él pararía un poco la inversión extranjera en Chile, colocaría reglas más estrictas?
Sí, mire, yo no creo que sea el problema la inversión, y ahí obviamente marco una diferencia. No creo que sea un problema la inversión extranjera, porque finalmente lo que necesitamos, junto con fomentar la producción nacional, es también permitir que entren capitales de afuera. O sea, eso hace que nuestro Producto Interno Bruto también aumente. Pero sí creo que estoy en línea de que las condiciones deben ser más estrictas. No digo más restrictivas, ¿ya? Sino que creo que deben ser más rígidas, claras, y que nunca estén por encima del bienestar de las comunidades y en el fondo del el desarrollo de nuestro propio país. Entonces no estaría 100% de acuerdo con él. Vamos, Rodolfo, a ver. Sí, súper cortito. Yo que estoy de acuerdo con Pablo. O sea, esto hay dos caras de la moneda. Una, asegurarle que no se van a cambiar las reglas del juego, y la otra, obviamente, es que cuando se equivocan estas empresas tienen que pagar, y las sanciones tienen que ser acorde a la magnitud del error, digamos. O sea, y me parece que no ha sido así, y es un problema que tenemos que resolver, digamos. Yo creo que estoy en esa línea, son dos caras de la misma moneda. Bienvenido, venga, las reglas son claras, pero usted cumpla las reglas que tenemos acá. Y en materia de fiscalización es muy difícil, o sea, el tema de las salmoneras, el Seremi de Medio Ambiente me comentaba que tienen que avisarle porque no tienen lancha para ir a fiscalizar. Entonces, es un tema súper relevante, y ahí estoy de acuerdo con Pablo, sin duda, ahí tenemos que mejorar mucho en eso. Ya, vamos terminando la ronda. Daniel, ¿algo que agregar en el tema? De ahí vamos con Manuel y vamos a tanda. 1 minuto. A nivel nacional, yo creo que siempre en Chile ha faltado fiscalización en varios ámbitos, sobre todo fiscalizar las grandes industrias y las empresas, eso siempre ha faltado. Yo creo que estamos en debe con eso, y sobre todo si vienen industrias que son tan potentes que van a traer alto impacto en la región. Empecemos también que son empresas que son del extranjero, que vienen con altos estándares de calidad, y que la gran mayoría de los países que se van a introducir con el hidrógeno verde son empresas que realmente están a niveles de verde, que le llaman el Día de Industria Verde, muy altos en comparación a los niveles que tiene Chile. Igual acá se están evaluando hasta 6 proyectos y 40 proyectos en general, pero 6 son los como focos de hidrógeno verde que podrían estar dentro de Magallanes. Y nada, como decía también Pablo, yo creo que lo que va a faltar, o Rodolfo, no sé cuál de los dos fue, el tema es que nosotros vamos a producir el hidrógeno verde, pero va a pasar lo mismo como los grandes materiales que hemos hecho, es exportarlo para que otros lo produzcan y después nosotros los tenemos que volver a comprar, como va a pasar con el amoníaco. El amoníaco es un fertilizante que ya está lista la empresa que lo va a comprar, que es la empresa de fertilizantes más grande a nivel mundial. Van a traer hasta sus buques, se lo van a llevar y de ahí van a producir los fertilizantes para venderlo a nivel mundial. Yo creo que eso ojalá que la industria de Chile empiece a procesar los mismos productos, las materias primas que nosotros tenemos, para no estar vendiéndolas fuera y volver a comprarlas. Tiempo. Ya, Manuel, último comentario. No, es que yo me iba a salir del tema, pero a partir de una pregunta que hiciste tú, Susi, cuando hiciste referencia al programa de Daniel Jadwe, yo creo que tanto el de Daniel Jadwe como el de Joaquín Lavín tributariamente no tienen ninguna consistencia con lo que proponen. Por un lado, Joaquín Lavín promete harta cosa también, y propone una recaudación de 1.500 millones de dólares, por lo tanto no le alcanza, y yo no sé si me lo va a dejar para el bloque posterior, sí, pero yo creo que te voy a cortar y vamos a volver en el próximo bloque. Ya, entonces ahí voy a comentar mejor. Y vamos a ir a temas nacionales interesantes. Vamos a hacer un alto de 3 minutos y vamos a conversar a la vuelta sobre el proyecto de voto obligatorio, la interpelación del ministro París y la polla acá de los influyentes con cómo le va a ir Chile con Bolivia este viernes, y quizás también podrían arriesgarse un poco con Uruguay el lunes. Vamos a una tanda y volvemos. No se vaya de nuestra sintonía. Ya regresamos con Influyentes.